Hace un tiempo, una amiga y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras dos amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo dos personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final se dieron. Lo preparamos todo y, un poco asustadas, comenzamos a hacer la ouija. Siempre había oído hablar de pequeña a mi abuela sobre estas cosas, pero como la mayoría de los niños, no prestas real atención hasta que, una vez ya en la adolescencia, eres consciente de que probablemente existe otro mundo paralelo al que podemos ver con nuestros ojos o comprobar con nuestros sentidos físicos. Mi abuela había estado muy conectada con todo ese mundo del más allá. En varias ocasiones me contaba cómo asistía a una supuesta escuela en la que trataban todos estos temas. Tengo recuerdos muy lejanos de cómo ella me enseñaba a curar el dolor de cabeza, para lo cual hacía que pronunciara unas palabras muy extrañas. Con el tiempo, y ya de más adulta, supe que mi abuela tenía el rango de medium en la escuela de espiritismo a la que asistía. Medium se les llama a las personas que prestan su cuerpo para que espíritus puedan hablar y comunicarse a través de ellos. Es como una posesión permitida y consentida. Aterrador. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo: "Yo me voy de aquí, menuda tontería esta de la ouija". Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Sinceramente, no creo que mi compañera no creyera en estas cosas. Lo que pienso es que disfraza su miedo con un aparente escepticismo. La compañera que se marchó de manera abrupta de la sesión no era de lo que podríamos llamar extrovertida y abierta. Más bien, todo lo contrario. Siempre estaba sola y tenía evidentes problemas para relacionarse con las demás personas y compañeros del instituto. Todo esto, agravado por haber sufrido acoso cuando era pequeña. Yo creo, sin justificar nada, por supuesto, que su actitud invitaba a estas cosas. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que, de camino a casa después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido, la niña comenzó a llorar. Mi amiga salió de allí corriendo y al llegar a su casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. Luego, pensando sobre el relato de mi compañera, recordé la casa a la que se refería. De niñas, esta casa era objeto de bromas y todo tipo de historias, ya que era una de las casas más antiguas del barrio. En mi habitación, comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Esa misma noche, tuve un sueño espantoso. Me desperté en mitad de la noche, agitada. ¿Es posible que todos estos sucesos en un periodo tan corto puedan ser causa de la sesión fallida de espiritismo? Me cuesta creer que esa sea la causa, pero los hechos demostraban lo contrario. Al día siguiente, esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo. Así que decidí acompañarla, ya que yo tenía también que estudiar. Cogí un autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las dos miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito
estaba fuera de la casa, en el jardín, intentando entrar por la parte de atrás, por una de las puertas traseras. No puedo describir lo que sentí al ver a la niña. Era imposible que esto estuviera sucediendo, pero estaba pasando. Es complicado saber cómo actuar en una situación como esta, donde la razón se mezcla con la ficción y lo sobrenatural. Se me pasaban muchas cosas por la cabeza, desde los recuerdos de las enseñanzas de mi abuela hasta las historias que contábamos de chicas sobre la casa en ruinas del barrio. Todo esto, mientras no podía quitar mi mirada de la niña de blanco intentando entrar por aquella puerta. Con tal conmoción, lo primero que atiné a hacer es salir corriendo hacia mi casa para pedir ayuda. Mi compañera hizo lo mismo, pero corrió a esconderse en la habitación de sus padres. Llegué a mi casa unos minutos después, ya que se encontraba muy cerca de la casa de mi compañera en el mismo barrio. Mis padres tampoco estaban. Había salido. Parece que todo hubiera estado perfectamente preparado y digitado por una fuerza que no lograba entender. Marqué el número de la policía, pero no me salían las palabras por mi agitación y corté la llamada. Me encerré en mi habitación y por alguna extraña razón me quedé dormida. Horas después, desperté con el sonido del teléfono. La policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había muerto en un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. No podía creer lo que estaba sucediendo. Lo que parecía un mal sueño y un juego se había transformado en la peor pesadilla de mi vida. Con el tiempo, tuve que recibir tratamiento psiquiátrico unos meses, ya que a partir de lo sucedido, jamás pude conciliar el sueño de forma normal, ni dormir con la luz apagada. La imagen de aquella niña se había impregnado en mi cabeza y no podía deshacerme de ella. Tampoco pude pasar más cerca de aquella casa en ruinas de mi barrio. El solo verla hacía que se me erizaran todos los pelos del cuerpo. Con el pasar de los años, la imagen de la niña se fue desvaneciendo y poco a poco pude retomar una vida normal. Pero el otro día, en mi buzón apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía: "Tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva". Yo creo que es una broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo. Pero, por otra parte, tengo miedo. ¿Vendrá a por mí?